Alejandro Payán. La opinión, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 7 de la mañana con 54 minutos. Gracias, mi querido Alejandro Payán, con esta información. Y bueno, en la mesa de trabajo le agradezco infinitamente que nos haga favor de acompañarnos en esta participación para Radar, en esta primera emisión en Radar News. A mi querida diputada y amiga, además, como siempre, considerada en este mismo espacio, mi querida Betty Marmolejo. ¿Cómo estás, Betty? Buenos días. Bien, Aurelio, muy contenta nuevamente aquí platicando con las queretanas y los queretanos sobre temas que nos involucran a todos en el marco de los derechos humanos. En el marco de los derechos humanos, y que hablábamos antes nada más de entrar a la entrevista, a esta participación, lo que ya el día de ayer se dio a conocer como parte justamente de un mandato del Instituto Nacional Electoral a propósito de las 9 gubernaturas que estarán en juego en este 2023. La semana pasada hubo por ahí algunas situaciones burocráticas, que no se podía discutir algo que no estaba en el orden del día, en fin, y que bueno, ahora exigen que de 9 candidaturas o 9 gubernaturas que están en juego haya por lo menos 5 de cada partido político, 5 propuestas de mujeres, Betty Marmolejo. Eso ayuda, abona, sirve en esto que tú además nos has hecho favor de comentar en estos espacios informativos en favor de las mujeres. Por supuesto que suma, obviamente está sujeto a un análisis, porque lo comentábamos también antes de la entrevista, que existe el debate también si estas instituciones electorales y estos órganos no están excediendo sus facultades. Eso en la parte claro, que corresponde al Legislativo Federal. Y bueno, justamente el tema de la igualdad, la paridad y los derechos humanos es muy importante que las personas lo entendamos en un enfoque de derechos humanos, porque a veces son tantos conceptos que se distorsiona el objetivo, y el objetivo central en este tema es un derecho humano fundamental reconocido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a la igualdad. La paridad es la forma, el cómo alcanzamos estos derechos. Sin embargo, y es un principio constitucional reconocido en nuestro país, claro, y en otros lugares. Sin embargo, pues el derecho humano, o el bien protegido en este caso, es el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, que por un lado la igualdad es ese valor que se supone que todas las personas tenemos en dignidad de gozar de nuestra libertad y de nuestros derechos por el simple hecho de ser, claro, personas, y por otro lado es una aspiración que implica erradicar una larga historia de desigualdades, sin duda, con motivo de nuestro origen, de nuestro sexo, de nuestro género o de cualquier otra condición de vida en la que vivamos. Y que hemos hablado, por ejemplo, esta misma semana de los 70 años de la participación política electoral de la mujer, que sin duda alguna cambió radical y sustancialmente la historia social y política, cultural, económica de nuestro país, a raíz justamente de esa determinación que tuvieron valientes mujeres en aquellas épocas para defender esta causa, que sigue siendo pues un tema sustancial importante en la lucha social y política de nuestro país, mi querida Betty. Así es, y como lo comentábamos, la igualdad es el derecho, la paridad es el cómo, es un instrumento que, derivado de el 2000, en el año 2004, en el Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, lo que se conoce como se establece un concepto nuevo que se llama igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es aquello que nos permite evaluar si la igualdad formal, que es lo que existe reconocido en las legislaciones, en las instituciones o en los instrumentos normativos, realmente se puede aplicar y se lleva a una realidad material. Claro, claro. Esa es la igualdad sustantiva. Pero ese es el reto, entiendo yo, ¿no? Hoy por hoy, justamente sobre esta misma complejidad conceptual, para que podamos entender el fondo de la igualdad y luego la paridad en el cómo lograr justamente que se puedan atender y que se puedan, pues, considerar, no sé si es la palabra correcta, Betty, considerar que se puedan respetar, pues, los derechos y la participación de todos en un proceso X, en proceso social, político, cultural, económico, en el que absolutamente todos tendríamos que tener los mismos derechos, Betty. El que todas las personas gocemos de nuestros derechos y en particular este derecho a la igualdad en oportunidades. Vienen otros conceptos también, como el que es la equidad, que es las oportunidades que se nos dan a través de diferentes
toma de decisiones tanto en el orden público como privado para que podamos alcanzar esos objetivos. ¿Cómo lograr estos equilibrios entre la participación, la paridad de género, los derechos humanos y la participación política de repente real, efectiva? Y lo quiero ver y poner en el plano de los liderazgos, particularmente de los partidos políticos, de los liderazgos políticos que se construyen día a día. Tú eres una de ellas, por ejemplo, en Querétaro, y que bueno, se va trabajando. Pero así como tú, que han desarrollado una trayectoria importante, intachable, de presencia social y política, hay también mujeres que de pronto aparecen en la escena política y que por ese solo hecho tendrían ellas que tener también la oportunidad o el derecho de participar en la misma igualdad de oportunidades que los hombres. Bueno, esta igualdad sustantiva, este concepto justamente nos permite visualizar esos 2 puntos que tenemos que tener bien claros, que uno es lo que existe en la legislación, en las instituciones, para que lo podamos hacer valer. Y por otro lado también pues la libertad que tenemos cada una de las personas de hacer valer esos derechos, ¿no? Sí, claro. Entonces es una combinación, sí es por supuesto ayudar a que existan criterios que abatan estas desigualdades, pero por otro lado es que cada uno nos determinamos también a participar, que es otro derecho humano. Que ahí va justamente porque qué papel juega la participación ciudadana justamente en la consolidación de estas ideas, de estos conceptos, de estas formas que debemos aprender, que debemos considerar, que debemos tomar en cuenta, Betty. Sí, lo platicaba justamente antes de entrar a la entrevista, también. Otro tema importante que tenemos que tener muy presente es este cambio de generaciones, la forma de pensar de quienes ya tenemos cierta experiencia en estos temas, las nuevas formas con los jóvenes, el uso de las tecnologías. Sí, claro. Ayer teníamos un foro en la legislatura justamente que se llamaba Mujeres, Juventudes y Democracia, y hablábamos de la nueva forma de cometer discriminación y atacar a quienes participamos en política, particularmente a las mujeres, ¿no? Claro. En la era digital. Entonces, estos son temas muy, muy importantes, están entrelazados y tenemos que trabajar sobre todo en la promoción y el conocimiento de estos derechos a todas las personas. Que si alguien quiere comentarlo contigo más a fondo, más a detalle, ¿dónde te puede localizar, mi querida Betty Marmolejo? Estoy en las redes sociales, Beatriz Marmolejo Rojas, en Facebook, Instagram y YouTube, y estoy en el 442-251-9100, extensión 1045 en la legislatura del Estado. No es una concesión, no es un chance, no es darle una oportunidad de que puedan participar, sino es un derecho fundamental de las mujeres. Es un derecho ¿Y obligación? Que debemos conocer, pero también debemos ejercer. Claro. Y para eso se necesita, por supuesto, el involucrarse en los temas de interés público. Pero me quedé en esa parte, sí es derecho, pero también obligación ahora de las instituciones públicas. Y todos los derechos van acompañados de responsabilidades, claro. Y particularmente todos los servidores públicos estamos obligados por mandato constitucional a promover, defender y garantizar todos los derechos humanos. Mi querida abogada, mi querida diputada, no quiero desaprovechar esta oportunidad, un minuto nos queda de tiempo solamente para preguntarte. Ayer se decidió en el Senado de la República desaparecer los 13 fideicomisos que han insistido los trabajadores. El presidente ha hecho también algunos posicionamientos a propósito, pero me llamó la atención el posicionamiento de Olga Sánchez Cordero, que es abogada, que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carrera judicial. Que tiene una carrera judicial, creo yo, intachable, secretaria de Gobernación, la primera secretaria de Gobernación justamente en nuestro país, y que además vota en contra de lo que ha sido justamente la propuesta del partido en el poder. ¿Qué opinión te merece una postura de esa naturaleza? Pues es una postura que tiene que ser congruente. Si es una persona que conoce, obviamente, cómo se dirige el Poder Judicial y lo que cuesta formar parte de esta carrera judicial, pues sería congruente pues que ella hubiese apoyado en este sentido, ¿no? Aquí en este tema también, estos fideicomisos se crearon en la época de los 90, derivado de los recursos remanentes que había a nivel federal y las necesidades que había sobre todo en temas de salud, de las pensiones, todos los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Y encontraron en los fideicomisos esa figura en la que se podía cubrir con y cumplir con estos derechos y obligaciones laborales. Y ahora pues
con un discurso político se lleva a otro contexto social que no está muy cerca de lo que es la verdad, y pues desafortunadamente por los legisladores ahí apoyaron una propuesta solamente con argumentos políticos. Que sí va en contra de los derechos de los trabajadores. Finalmente va a regresar al Poder Judicial y el Poder Judicial les va a corregir la plaga. Pero dice el presidente, bueno, ¿y ahora van a ser juez y parte? ¿Cómo le van a hacer? Ante un caso, por ejemplo, de algún juicio de inconstitucionalidad, ¿cómo le van a hacer? Pues mira, yo creo que lo que él quiere es legitimar al Poder Judicial para poderlo controlar. Betty Marmolejo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que tengas buen día, son las 8 de la mañana con 5 minutos, su opinión siempre es la más importante en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Hacemos una pausa, de regreso voy a platicar en esa mesa de trabajo con el abogado, notario público también, Arturo Maximiliano García Pérez. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial.